desesperado con el encierro, pero no hay que hacer. Sí. ¿Ya? ¿Qué tal, Rodriguito? ¿Me ha extrañado? Mucho, Oye, qué era bien. necesario. Muy bien. Oye, habían entrado a la anterior, sorry, se me pasó, no caché bien la Sí, hora. Y quedé me negra. demoré en conectarme acá porque se estaba haciendo como el video, mi computador está horrible, pero bien. Chiquillos, bienvenidos, qué bueno verlos, la verdad es que se les extraña, de verdad, no pensé que lo iba a decir, tengo que reconocerlo, igual hay un poco de emoción en mi corazón. ¿Por qué estáis enfocando la luz? Que estoy buscando mi cuaderno. ¿Qué te quiero? La señal. Chiquillos, Ahí está. ¿qué tal? Veamos algunas cosas que me parecen importantes y luego aclarar las dudas, que yo creo que van a tener hartas con el texto, ¿ya? Los Sí, textos no estaban muy amigables, que digamos, ¿ya? Pero es por la no. época de escritura, ¿sí? Ujú. Si me Es más demoro... difícil que encontré yo primero. Okay. Variar, ya estoy comiendo en clase. No, es que quiero sacar la bolsa, estoy limpiando. A mí se me quedó el café abajo, que me improvisé una oficina acá arriba en el segundo piso de mi casa y se me quedó el café en la cocina. Va a estar frío, pero filo. Chiquillos, ¿cacharon que estoy como hablando con una pura mesa de la sala? Sí, Sí, pero es que ya avisé, estoy avisando, pero como que no sé qué pasa. ¿Ya? Pero filo, vamos a avanzar igual. Les voy a mostrar una imagen, ¿ya? Supongo que la están viendo, ¿la ven? No, No. está cargando, pues, pensé. ahí sí. Ah, ¿Se ve? sí. Ya. Sí. Sí, ¿Ya? ¿Qué dice? ¿La habían visto esta imagen? No. no. Ya. Déjenme ver si la puedo agrandar. Ya. Esta es una fotografía tomada claramente en un baño. ¿Ya? Si se fijan, aquí hay un urinario, es un baño de Es hombre. un baño. ¿Ya? Es un baño de hombre, acá tiene un urinario, y acá dice, Duchamp was here. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes que son expertos en el inglés? Duchamp, Alguien estuvo ahí, pero no sé quién es Duchamp. Ya, muy sí. bien, Pasita, muy bien. ¿Quién es Duchamp? Marcel Duchamp es un artista francés de principios de siglo, ¿ya? Duchamp es un fiel representante del dadaísmo, que es una de las vanguardias. Ujú. ¿Por qué esta fotografía y por qué este rayado tiene tanto sentido? Y yo la primera vez que lo vi me reí mucho. Duchamp, a principios de siglo, hizo algo tremendamente radical. Tremendamente radical. Y fue que agarró un urinario, ¿ya? Que es esto de acá. ¿Sabes lo que es un urinario, no? Duchamp agarra un urinario y lo coloca sobre una tarima en un museo en Francia. ¿Ya? En un museo. Entonces, voy a sacar la imagen ahí sí, para ver que se haya conectado más gente. Bienvenido a todos los que se conectaron. Activen el micrófono o la cámara para que nos vayamos viendo y para que puedan interrumpir y preguntar, ¿ya? Estoy anotando la asistencia, chiquillos, porque hay que pasar asistencia ahora, lo cual es rarísimo, pero bueno. Ya, ahí están todos anotados. Me falta alguien. Bueno, después lo reviso. Ya, ¿alcanzaron a ver la imagen todos los otros que están? Confírmenme ahí. ¿Sí? Hola. Hola. Ya. Hola a todos. Como les decía, esta imagen la voy a poner de nuevo para los que se acaban de conectar, que ya aprendí a hacerlo. Ahí está. Este sujeto, Duchamp, ya es clave en todo lo que nosotros estamos viendo, porque él agarra este urinario, agarra esta cuestión que es muy doméstica, por así decirlo, muy público además,
¿ya? Lo saca de un baño cualquiera, ¿ya? Y lo coloca en el museo. En su momento eso deja la patada. Sí, todo el mundo escandalizado, se discutía de si eso era o no era arte, ¿ya? Si valía la pena o no, que si él era un artista porque hacía eso, etc. ¿Ya? Independiente al revuelo que genera Duchamp, lo que instala es una reflexión y una discusión que es muy importante y que tiene que ver con sacar el arte de los museos o llevar, ¿ya?, el mundo real al museo, ¿sí? En ese sentido, Duchamp lo que va a decirnos como vanguardista, ¿ya?, es que el arte no tiene que ser comúnmente culto, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que esa es una discusión que a ratos se sigue manteniendo? ¿Sí? Cuando se habla de arte, uno tiende a imaginar, como las personas que son más tradicionales, a imaginar como una cuestión más formal, más culta. ¿Quieren por ahí a saludar? Perdón. ¿Ya? Y yo que me desconcentro fácilmente. Fíjense, comúnmente uno cree que el arte tiene que ser culto, tiene que ser elevado, y no. El arte también está en la calle, también está en un rayado, también está en un graffiti. El arte también se puede hacer con cosas cotidianas, ¿ya? Y eso es muy propio de la vanguardia. Con la instalación que hace Duchamp, ¿ya?, y empiezan acá a aparecer ciertos nombres, ciertas palabras que quizás antes no existían, como por ejemplo el de la instalación, y eso es algo que vamos a ver, ¿ya? Con eso empiezan a aparecer todas estas otras vanguardias, todos estos artistas, ¿ya? ¿Se entiende? Sí. El primer elemento. Lo siguiente que les quiero explicar muy brevemente, y eso también les va a servir para entender mejor quizás estos textos, y después vamos a abordar las preguntas que ustedes tengan en particular de cada texto, ¿sí? Todas estas vanguardias, por muy distintas que sean, ¿ya?, el futurismo, cubismo, dadaísmo, impresionismo, bombismo, todos los ismos, ¿ya?, por muy distintas que sean, tienen ciertos elementos en común, ¿ya? Y esos elementos en común, ustedes debiesen de irlos encontrando en el texto, ¿ya? Primero, la palabra vanguardia viene del avant-garde, ¿ya?, que es una expresión francesa. La vanguardia, no sé si lo alcanzamos a conversar, ¿ya?, era originalmente el primer grupo de soldados que va a una batalla, ¿se entiende? Y que comúnmente podríamos decir que son carne de cañón, son los que van a morir, ¿ya? Cuando ustedes vean una película o algún juego de guerra o alguna escena de guerra, el primer grupo de soldados que van a enfrentarse con la otra, van al choque, y son los que primero mueren, ¿ya? Esa es la vanguardia, ¿ya? Originalmente eso era la vanguardia. Entonces, ¿por qué estos sujetos se llaman vanguardias? ¿O por qué ellos se apropian de esta palabra? Porque un artista de la vanguardia tiene que ir al choque, ¿ya? Y ellos van al choque. Son tremendamente subversivos, ¿sí? Claro, si yo miro ahora un poema futurista, no le voy a encontrar casi nada de subversivo. Pero en la época eran completamente rupturistas. Ellos decían de que había que destruir todo lo que se entendía por arte antes de ellos. De hecho, no sé, los Dada dicen el arte nace con nosotros. Los tipos son así de radicales, ¿ya? Como rebeldes. Sí, son súper rebeldes, ¿ya? Y eso les generó muchos problemas. Porque, claro, colocar un urinario, una taza del baño en un museo, enojó a mucha gente en su época, ¿ya? Y muchos de estos vanguardistas, de hecho, se fueron presos, no los dejaban entrar a ciertos lugares, porque era una sociedad mucho más conservadora.
Entonces uno ve películas del cine surrealista, de ahí les voy a mandar un link de un cortometraje que quiero que vean, que es surrealista, que también va a orientarlos bastante. Entonces estos tipos van al choque, por eso son vanguardia, ¿ya? Y todos son súper subversivos, súper rebeldes. Y eso, si se fijan, está en la escritura. Todos estos fragmentos que ustedes tienen, si lo analizasen como en su escritura, no están bien escritos, ¿ya? Por ejemplo, el dadaísta, si no me equivoco, tiene muchos puntos seguidos y son como una lluvia de ideas, así como ta, 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 ta. Sí, no tiene ¿Ah? una conexión una con otra. No tienen conexiones de repente las ideas unas con otras, porque ellos decían de que no iban a seguir las reglas de la escritura, ¿ya? El surrealismo. Entonces, cuando ustedes lean el texto, ordénenlo según lo que van entendiendo y lo que les va llamando la atención, ¿ya? Cada texto tiene sus propias reglas, su propia lógica, ¿ya? Y ahí está un poco la dificultad, porque en el fondo lo más probable es que cada uno de ustedes trató de entender el texto como entendemos un texto de historia, como entendemos una novela, como entendemos un cuento, pero acá hay una gran cantidad de ideas, y no todas necesariamente van a estar relacionadas. En serio. Dígame. ¿Me ve? ¿Sí? Ah, ya, yo es que creí que no me estaba viendo y estaba levantando la mano a la nada. Es que yo, según el texto, el que más me costó fue el del dadaísmo porque era como mucho más de inferir. Sí. También, quizá el surrealismo y el creacionismo eran como más, no Vale. explícitos, pero sí, pueden ser un poco más explícitos, como que daba su idea, como que tenía ahí un orden, pero en el dadaísmo era como todo así. Sí. Entonces, Yo no Mira, entiendo. cuesta entenderlo. efectivamente, el de más fácil lectura es el creacionista, el no Serbia, ¿ya? Porque cuando Vicente Huidobro lo escribe, escribe casi un relato, ¿cachai? Se va en la volada y que él se levanta un día y le habla a la naturaleza, ¿ya? Y el dadaísta, lo que tienen que hacer es separarlo, uno, las ideas, y dos, no tomarlo literal, ¿ya? En muchos párrafos o en muchos fragmentos, ni siquiera párrafos porque no utilizan punto aparte, ¿ya? Se van en la bola nomás y son una seguidilla de imagen. El cubo y la madre en una cierta comarca de Italia reciben el nombre de Dada. Un caballo de madera, la nodriza, la noble afirmación en ruso y en rumano Dada. Sabios periodistas ven en todo ello un arte para niños, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que está haciendo ahí Tristán Tzara? Es colocar una lluvia de imágenes, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que cualquier cosa puede ser Dada, ¿ya? Que desde lo más elevado a lo más simple puede ser Dada, y que Dada está en todas partes, ¿ya? De hecho, durante mucho tiempo se creía, no sé si se podrá confirmar o no, que Tristán Tzara le puso Dada porque le apareció nomás en un diccionario, así como que abrió un diccionario, sacó cualquier palabra y salió eso, ¿ya? De hecho, les voy a mandar un poema a Dada que es una explicación de cómo escribir poemas Dada, ¿sí? Y todo tiene que ser así de ilógico. ¿Cómo se escribe un poema Dada? Tú agarras un diario, de hecho yo quería que lo hiciéramos en la sala. Agarras un diario, cortas las palabras, si vas cortando palabras, las metes en una bolsa, revuelves y las vas sacando. Y como sale, tienes el poema. Qué simple. Entonces, es muy probable que parte del texto de Tristán Tzara haya sido escrito así, ¿sí? Como que fue tirando las ideas como le aparecieron. ¿Ya? Entonces ustedes separen esas ideas, no se las tomen literal, y en el fondo tienen que llegar a lo que
se trata de decir, la intención, no a lo literal, ¿ya? No a lo explícito, ¿sí? Eso un poco les va a ayudar, ¿ya? Chiquillos, voy a dar otra característica como general de estas vanguardias, luego más preguntas, ¿ya? Les va a Ya. aparecer en algunos libros, a lo mejor en algunas páginas, que estos artistas son parricidas mentales. Es un No concepto lo que ellos escucho. utilizan. ¿De qué no se escuchó? Parricidas mentales. ¿Se escuchó ahí? Sí. Un parricidio, ¿alguien sabe? ¿Parricidio? Parricidio. Es del... ¿A qué suena parecido? Ah, sí, sí, hay el no una figura legal, ¿Ya? una figura legal de violencia intrafamiliar. Sí, Ah, verdad, sí. ¿De los niños o no? muy bien. No, Tiene, o o sí. sea, Es sí o no, asesinato pero de tiene cualquier que ver familiar. con eso. ¿Qué es un homicidio? Matar Una muerte. Ya, matar, Muerte. muy bien. ¿Matar a quién? Que uno Matar al hiciese a una la, padre, persona. que parricidio uno lo es matar tomase al padre. literal de la palabra. Parricidio es matar al padre. Muy bien, ¿quién lo dijo? Yo, acá, Vicente. El Vicente. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Efectivamente, parricidio es matar al padre. ¿Ya? ¿Por qué estos vanguardistas dicen ser parricidas mentales? Porque en el fondo ellos quieren matar cualquier referente. Ellos dicen, no nos vamos a inspirar en nada. ¿Ya? Vamos a hacer algo completamente nuevo. ¿Sí? Fíjense, cuando... Veámoslo desde la música. Si tú agarras a algún artista y escuchas el primer disco de algún artista, siempre se va a parecer mucho a otro grupo. ¿Sí o no? Y eso es Sí. normal que así suceda, porque uno empieza a hacer música a partir de lo que te gusta. ¿Ya? No sé, ¿cachan a los Bunkers? Sí. Ya, el primer disco de los Bunkers es una mezcla entre los Beatles y los Tres. El primer disco de Manuel García es Silvio Rodríguez. ¿Ya? Porque uno va a buscar sus referentes, pues va a escribir inspirándose en esos referentes que tiene. Lo mismo hacen los artistas, o sea, otros en otras ramas del arte. ¿Ya? Lo mismo hacen los pintores, que van a imitar al pintor que les gusta, o van a utilizar la técnica que él utiliza. Lo mismo en poesía, las primeras novelas, los primeros poemas de algunos escritores se parecen o se acercan a otros escritores, ¿ya? Y así aparece algo que nosotros vimos hace varios años, que son los géneros históricos, ¿ya? Porque yo voy imitando, ¿no es cierto? Bueno, los vanguardistas se oponen a eso completamente. Ellos dicen, vamos a matar al padre, pero al padre intelectual, en el fondo. Al padre artista. ¿Ya? Por eso que son tan radicales. ¿Sí? Por eso que estos textos parece costarnos, porque la idea es que ninguno de estos textos se parezca a otro de su época, a otro anterior a ellos. ¿Ya? Eso es clave. ¿Sí? Otra característica general de estas vanguardias, chiquillos, tiene que ver con lo interdisciplinario. Estos sujetos mezclan todo. Y eso mismo les va a pasar en el texto. Mezclan todo, 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 todo. Entonces van a pasar de hablar de la pintura a hablar de la poesía. Ya se dice que estas manifestaciones artísticas son interdisciplinarias. ¿Qué quiere decir interdisciplinaria? Que las distintas disciplinas del arte se mezclan. ¿Ya? Entonces, yo les voy a mandar, por ejemplo, un link de una película surrealista. ¿Ya? Si uno se pone a investigar, nos vamos a encontrar con pinturas surrealistas. Nos vamos a encontrar con poemas surrealistas.
Cuando estudiamos el futurismo, nos vamos a encontrar con pinturas futuristas, con poemas futuristas, ¿ya? Es decir, se van mezclando, ¿ya? Los artistas van trabajando con distintas ramas del arte. E inclusive también los artistas van pasando por épocas, ¿ya? Y nos vamos a encontrar con algunos artistas que parten siendo dadaístas y luego son surrealistas y así, ¿ya? Y muchas de estas vanguardias derivan de otras, ¿ya? Por ejemplo, el surrealismo El sale del dadaísmo. dadaísmo, ¿ya? El creacionismo surge del surrealismo, ¿ya? Por eso tienen algunas cosas parecidas o en común, pero van a tener algunas cosas que las diferencian, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna otra pregunta específica de los textos? Rodrigo, Yo, del surrealismo, ¿ya? cuando pregunta cómo es el arte surrealista, y yo me perdí porque como que no menciona el arte surrealista como tan explícitamente, entonces yo me perdí. Bien, mira, el tipo que escribió ese documento, el manifiesto surrealista, es André Breton. André Breton tenía un ego parecido al mío, ¿ya? Y él decía, el surrealismo soy yo, ¿ya? Ah, Para que cachis. De hecho, él peleaba con otro artista y lo echaba del surrealismo. Por ejemplo, él era muy amigo de Vicente Huidobro, hasta que tienen una pelea y lo expulsa del surrealismo. Y ahí Vicente Huidobro dice, ya, yo voy a crear mi propia vanguardia y surge el creacionismo. Creacionismo. ¿Ya? Ahora, Ya. lo que en el texto no aparece efectivamente qué es el arte surrealista, no aparece explícito, ¿ya? Pero en el fondo, lo que a mí me gustaría es que tú imagines y que veas cómo sería este arte surrealista, ¿ya? Si fíjate cómo en el fondo lo que Breton nos está diciendo es cómo escribir desde el surrealismo. Mira, ordenad que os traigan recado de escribir. ¿Qué es recado de escribir? Es papel de escribir. ¿Ya? Es papel para escribir. ¿Sí? Después de haberos situado en un lugar que sea lo más propicio posible a la concentración de vuestro espíritu, el repliegue de vuestro espíritu sobre sí mismo, entrad en el estado más pasivo y receptivo de que seáis capaces. Prescindid de vuestro genio, de vuestro talento y del genio y talento de los demás. ¿Ya? Si tú te fijas, son pasos a seguir. sí. ¿Ya? Sería una obra surrealista si tú siguieras esos pasos. Eso es como lo que tendrían que responderse para poder responder la pregunta esa, Rodrigo. Profe, ¿Mm? es que yo igual para contestar algunas preguntas de la guía, me basé en archivos de internet, Ni un problema. ¿no? No, ni un problema. ¿Ya? Es que igual había situaciones que era súper difícil de interpretar. Sí, no se preocupen con eso, súper bien. Si ustedes tienen que ser capaces de ir complementando e ir investigando. De hecho, ¿alguien revisó las instrucciones que subí para hoy día? En el fondo van a tener que investigar y van a tener que perdón, construir un PPT, ¿ya? Con estos elementos. ¿Qué? Entonces ahí, un PowerPoint. No, ¿Cuándo que se era el entrega? sonido de afuera. Ah, ya. Así que van a tener que investigar. Y si ya lo hicieron para tratar de entender mejor esos textos, bacán, súper bien. De hecho, de eso se trata la educación a distancia, un poco de esa autonomía. ¿Ya? Rodrigo, no sé si un poco te ayudé con la respuesta. Dos cosas, más o menos. Ya. Imagina entonces cómo sería escribir un poema siguiendo esas instrucciones. ¿Cómo resultaría ese poema? ¿Sería coherente? ¿Sería realista? ¿Ya? No. Ahí tienes una respuesta. ¿Cómo es entonces el arte surrealista? Es improvisado, ¿ya? No tiene una estructura rígida, ¿ya? Y es completamente instintivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Los escritores surrealistas, por ejemplo, querían hablar de la escritura automática,
¿sí? Como escribir sin el filtro de la razón. Lo que primero se me venga a la cabeza, lo voy a escribir. ¿Ya? Entonces, respóndetelo desde ahí. ¿Cómo resultaría una pintura, por ejemplo, sin una planificación previa? ¿Ya? Los surrealistas reniegan de la planificación. ¿Ya? Por eso, de hecho, equivocadamente, mucha gente cuando se las quiere dar como de intelectualoide en los museos, y así quedan mirando la pintura, si la pintura son unas rayas, unas manchas, tiene pegados unos pelos de dudosa reputación, un pedazo de tela, y no estoy exagerando, es así. Tú quedas mirando la pintura y decís, esto es surrealista. Y que hay como bacana, así, este sabe, ¿ya? Nada, y es porque no tienen una lógica, o no tienen una aparente lógica, ojo, no es, porque finalmente sí la tienen, y sí hay un sentido en esas pinturas, y sí hay un mensaje, ¿ya? Pero para entender ese mensaje hay que ir más allá de lo racional, ¿sí? ¿Se terminó? Es que leí también que los artes surrealistas van mucho al inconsciente. Sí, al inconsciente. Y de hecho vi igual algunas pinturas y son súper raras. Sí, son muy, No muy raras. sé, era como extraño verlas. Ya, eso es muy porque el inconsciente, según estos tipos, es así de caótico. ¿Ya? Acuérdense que los surrealistas se inspiran mucho en el psicoanálisis. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hablábamos? El psicoanálisis freudiano es uno de los elementos que en la época les vuela la cabeza a estos artistas. Entonces van a buscar eso, ¿ya? No hacer una obra tan racional. Chiquillos, estamos en la hora. Tengo ahora reunión con los humanistas. Pasita, dígame. Una cosa de cortar, lo que me causó como que no entendí bien en la primera del dadaísmo, ¿qué significa la palabra dada? Ya. Sí, esa era una pregunta media tramposa que les puse. ¿Por qué? Porque casi Es que me todo hizo el texto spoiler. está respondiendo eso. Si te fijas, por ejemplo, dice, dada significa tal cosa, dada es tal cosa, ¿ya? Gran parte del texto es eso. Así que me basta y quería que ustedes eligieran un poco la respuesta ahí. De hecho, Es que empecé a buscar ¿ya? porque no entendía y está cortada la primera línea porque dice dada significa nada. O Sí, sea, como que entonces no sabía si se refería a dada el significado en el dadaísmo o en las otras palabras. no, desde el fragmento, desde el texto. Me perdí. Ahora, fíjate, es que eso es lo interesante. No es que estés perdida, es que tú estás completando el texto. Entonces, si tú colocas dada es esto, es porque eso fue lo que te quedó del texto. Y eso es súper vanguardista, es súper dada, porque tú le estás dando sentido. Entonces ahí Rodrigo me podría escribir una cosa, la Isidora otra, la Constanza otra, la Cata otra. Hay que y van a poner estar como lo que buenas. uno cree. ¿Cachai? Sí, Van a estar o buenas sea, porque tiene que ver con lo que el texto les envió a ustedes. ¿Qué es lo que a ustedes les quedó del texto? ¿Qué es lo que a ustedes les llamó del texto? Y eso es muy de las vanguardias. Entonces, no sé, ustedes ven una pintura vanguardista y la feña, por ejemplo, a lo mejor se va a fijar en un detalle de la pintura y eso le va a quedar. Y a lo mejor la Valentina ni pescó ese detalle y se fijó en otra cosa. Y eso es muy vanguardista, porque la obra tiene múltiples significados. ¿Ya? Y eso es lo bacán de esto. ¿Ya? Chiquillos, parece que voy a tener que cortarles, ¿ya? Para que hablar con los humanistas. Quédate ahí. ¿Alguna otra pregunta rápido los de cuarto? Ya, pues, ¿Qué? no. ¿Rayen? Pasa que cuando usted pide definir las vanguardias, ¿es lo que nosotros entendemos o la definición que encontramos en internet? Pasa el PowerPoint. Para el PowerPoint, busquen información en internet, ese es el objetivo, pero digieran esa información. ¿Qué quiere decir eso?
explíquenlo ustedes, vayan con sus palabras. ¿Por qué? Porque si encuentras una definición, la copias y la pegas al PPT, Oye, no ay, necesariamente la van a estar aprendiendo, ¿ya? Ya. Chiquillos, sigan las instrucciones del PPT para que no les quede algo tan complejo ni tan largo, ¿ya? ay, Con mayor razón, lean, investiguen y las definiciones, las explicaciones que a ustedes les parezcan las más importantes, chao, las que van esté bien. tirando al PPT. Si las pueden ir resumiendo con sus palabras, va a ser mucho mejor. Puta la weá, ya terminé. Ese es el propósito, ¿se entiende? Ya. ¿Ya? No copien y peguen de internet porque si no, no tiene sentido. ¿Ya? Cualquier duda al correo, chiquillo, ¿ya? No se compliquen con eso. ¿Sí? Ok. Fue un gusto verlos. Un abrazo virtual para todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es Voy a cerrar esta para iniciar la otra por si acaso. Pero es que, profe, están los de Por eso. tercer equipo. Que Por se eso. vayan los que no son de electivo entonces, pues. Ya, pero es que se supone que la versión gratuita de esta cuestión me hace hasta 40 minutos. Entonces, Corto y vuelvo a entrar. ¿Ya? Ya. ya, Chau. chao. Y además que tienen que quedar grabadas por curso. Ay, ay.